Busca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos radio. Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, ra, ba, ba, yo. Muy buenas noches a todos y a todas, ¿cómo les va? Bueno, un miércoles, los miércoles siempre son días especiales y hoy que se vota la reforma laboral, todavía más, ¿no? Quiero aprovechar este momento para mandar nuestras condolencias a la familia de Sandra Mendoza, que partió hoy, que falleció hoy, una compañera militante peronista de toda la vida, una mujer muy culta, muy formada, que quizá no fue valorada en todos sus atributos. Así que, bueno, vaya para sus hijas y su familia nuestro saludo y nuestro pésame. Bueno, y por otro lado, es un miércoles en el que vamos ahora en el editorial a combinar un poco lo que pasaba, lo que está pasando, sigue pasando adentro del Senado y lo que pasaba afuera, y también mezclándolo un poco con lo que sigue pasando en Santa Fe. La escena más, como decíamos ayer, más distópica no puede ser, porque de lo que tenemos que acordarnos es de que estamos en una situación de salud mental precaria en general, no solo la policía, no solo la policía. Pero bueno, esto que sucedió ayer forma parte de este combo. Por supuesto que se puede fingir demencia, como están fingiendo en Santa Fe y en el Senado también. Pero nosotros sabemos que cuando las fuerzas de seguridad están en un desequilibrio mental, ellos sufren, pero también los que corremos peligro somos nosotros, porque tenemos gente armada que no está bien de la cabeza. Así que bueno, nada de dejar pasar las cosas de un día para el otro porque la agenda está movida, porque si fuera por la agenda, bueno, vaya uno a saber de qué estaríamos hablando. Sin empezar a desarrollar nada, porque tengo el teléfono acá y eso hace que no me pase de largo. Los que nos quieran dejar mensajes es el 11 3200 0530. Mándennos, no sean malos. Y 11 3200 0530. Y ahora arrancamos con jugo de limón. Con cosas para decir y escuchar. Las dulces y las ácidas. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Toma aire. Fíjense ustedes en este detalle que estábamos hablando también recién, ¿no? De la salud mental, y acá también, quiero decir, aplica desde la ley bases, desde la primera ley ómnibus que presentó Milei. Son leyes de locos. Ya que estamos, sigamos. Ya que la realidad nos impone el tema de la salud mental, sigamos. ¿A quién se le puede ocurrir que en 2 días podía salir una ley como la ley bases? ¿O a quién se le puede ocurrir que una reforma laboral ahora, dadas las condiciones, los cambios, los arrebatos, porque es una reforma punguista esta, que nos mete la mano en el bolsillo a todos los que no tenemos rentas y que ahora nos venimos a dar cuenta también por las expresiones últimas de Caputo, que él considera gente de bien a los que tienen suficiente guita como para no laburar. Esa era la gente de bien. Acabáramos, Caputo. Entonces entendíamos que la gente de bien eran 10. Lo hubiesen dicho antes. Mucha gente entendió que la gente de bien era la gente honrada, la gente que trabaja, la gente que se esfuerza. No, 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 no. Para los libertarios y para los macristas, que son una sola y misma cosa, y que se ayudan mutuamente y se odian mutuamente y se celan mutuamente y seguirán juntos por el resto de la vida,
La gente de bien son los que no necesitan trabajar para vivir. Por eso todo lo de la meritocracia era un eslogan para la gilada. Era un eslogan para la gilada. Mira que van a valorar ellos al que se esfuerza para ganarse la vida. Hay más de 40 millones de personas que se esfuerzan todos los días para ganarse la vida en el país de Milei. Y lo único que reciben son escupitajos. Pero veamos una primera imagen que debería haber sido el espíritu de hoy. Y no lo fue, pero estuvo presente en la calle. Veamos a la... Paro, 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 paro general. Desde el macrismo que la gente pide paro general. Y la CGT, bien, gracias. Bueno, ¿cuántos gobiernos más vamos a pasar? ¿Cuántos gobiernos garcas más vamos a pasar? Para darnos cuenta que en materia de representación sindical algo hay que hacer. Si no lo hacen, después no se quejen, porque no lo van a hacer ellos mismos. Hay que echarlos de una patada en el culo, porque la verdad más traiciones no se pueden soportar. Y no me refiero a los nuevos triunviros, me refiero a los que tienen todo agarrado. Ahora parece que, recién lo escuchaba Mastrangelo, parece que lo que arregló la CGT porque lo único que arreglaron fue que le sostengan los aportes en las obras sociales. Digo, ¿para qué para qué trabajadores que necesitan representantes sindicales para que defiendan su salario, su trabajo, su paritaria, sus derechos, tienen como representantes a tipos a los que lo único que le importa es mantener la quinta regada? Bueno, ya nos pasamos de estúpidos realmente, porque todas las representaciones están fallando. Y ese es el colapso que estamos viviendo. Es muy loco porque voy a seguir mezclando todo, lo lamento, pero en mi cabeza está todo mezclado, y por algo será. Pero recién escuchaba, hoy en Estados Unidos fue a testimoniar Pam Bondi, la fiscal general, la que tiene todos los archivos Epstein en su poder y va tirando de a millones. Eh, y, y la mina dijo una frase que a mí me resultó espeluznante. Dijo, si vamos a revisar a fondo todos los archivos Epstein, este sistema colapsa. Obvio, mamá, que colapse. Pero si lo que nos están diciendo esos archivos es que este sistema está podrido desde los cimientos. Si algo tiene que colapsar, pero que colapse. Por eso yo no estoy a favor de las soluciones intermedias donde parece que está arreglado y no está arreglado. Arreglemos las cosas. ¿Por qué no vamos a arreglar las cosas? ¿Por qué no vamos a arreglar con parche siempre? Si sabemos que vamos en camino descendente desde el 2015, que no paramos de perder cosas, que no paramos de equivocarnos nosotros. Y a lo mejor es que veníamos de un lugar en el que realmente, viendo retrospectivamente, esos 12 años fueron casi un milagro. Fueron algo que, no sé, le arrebatamos al destino. Pero todo estaba dado para que esos 12 años tampoco ocurrieran. Y me estoy refiriendo al peronismo. Me estoy refiriendo al peronismo, que fue también uno de los escollos más grandes para esos 15, 12 años, ¿eh? No fue una cosa de contenedora, no. Entonces, volviendo a lo que se está discutiendo hoy, hubo mucha represión, y las fuerzas de seguridad, no, uno no se puede compadecer de las fuerzas de seguridad, lo lamento por los de Santa Fe, no, se me fue toda la piedad, se me fue toda la misericordia, porque mientras estos tipos pidan salario, ¿qué pasa si les aumentan el salario? ¿Pegan más? Veamos algunas de las escenas de la represión.
camarógrafo, fíjate acá, cuidado. Todo este cordón vino a reforzar esta zona. Estamos en Cito Peña y Rivadavia. Hay un grupo de manifestantes en la zona Rivadavia que están diciendo que nos corramos. Están empezando a volar proyectiles. Están disparando también los policías. En breve se están revolviendo, fíjate, granadas de gases lacrimógenos con intención clara de avanzar sobre los manifestantes de Rivadavia. Jorge, nos están pidiendo de a poco que nos corramos para atrás. Es una zona muy difícil para trabajar. Piedrazos desde el otro. Bueno, no sé si lo vimos, no sé si estaba el grupo de... La verdad que estaba tratando de domar al teléfono y no llegué a ver si estaba el grupo de los que armaban las bombas Molotov. Eran canas. Armaban las bombas Molotov delante de la policía. La policía le tira a cualquiera que lo mire mal. Al que arma la bomba Molotov lo mira, espera que termine de armar la bomba Molotov, espera que se la tire y ahí empieza la represión. Es un montaje para pelotudos. La verdad que está bien, porque en este país está lleno de pelotudos. Así que a lo mejor van a pasar esas fotos mostrando, ya que no tienen el del mortero, que era el de la reforma previsional de Macri. Ahora les digo, a mí no me, digamos, ¿qué van a decir con que alguien tira una bomba Molotov o que alguien tira una piedra, que eran inadaptados, que eran... Volvemos a la frase de ayer, la violencia de arriba engendra la violencia de abajo. Con estas fuerzas de seguridad, ¿pero qué esperan? ¿Una manada de ovejas que se tire a sus pies para que ustedes le peguen palazos o les gaseen en los ojos? Obvio que las piedras en realidad, vamos a ser sinceros, desde aquel día en que rodearon la casa de Cristina, antes del intento de magnicidio, un día antes, el día que le pegaron a Máximo, el día que le quisieron pegar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dijeron, el gobernador es un manifestante más por Handy, la policía metropolitana. Ese día fue la policía metropolitana la que dejó los 2 containers llenos de cascotes a 2 cuadras. Entonces, yo entiendo o entendería perfectamente que en un grado de violencia como el que se nos impone, con un grado de desprecio por nosotros, con un grado de agresiones cotidianas, les tiren piedras. Pero ¿dónde está escrito que tenemos que ir haciendo fila por la calle? Pero esto no pasó, lo montan ellos en cada acto importante que hay, llevan el container de piedras y están las capuchas de Bullrich. Entonces, de ver la misma película clase C, uno está podrido. Está bien que han confirmado que somos todos pelotudos, pero después de ver de que te cuentan por quinta vez el mismo chiste, ya no te causa gracia. Y después que ves por quinta vez la misma escena de los encapuchados que tiran piedras, no jodan más, ¿viste? Porque al final por lo menos monten un espectáculo creíble y que uno se distraiga con novedades, pero siempre los mismos actores, siempre la misma metodología. Córtenla. Y después, ahora vamos a escuchar a Mariano Recalde, que es el que más, creo yo, ¿no? El que más es una opinión absolutamente habilitada, respetada. Además, él y su familia con una trayectoria transparente de abogados laboralistas y además de militantes peronistas. Pero lo que quiero decir es que también la manera en que esto es presentado, ustedes creen que nosotros no sabemos a grandes rasgos, no más aguinaldo, bolsa de horas, no más vacaciones corridas, el pago puede ser en cuotas, te pueden pagar con tickets canasta, una mierda todo lo que sabemos. Pero es que no sabemos nada. Estos son los pequeños títulos que han sacado algunos. ¿Ustedes creen que los legisladores que van a aprobar o desaprobar esta ley la leyeron, la pensaron? No. Entonces, ¿por qué le decimos democracia a un sistema que se está comportando como si fuera un circo? Porque la verdad, que se esté jugando nuestro futuro, nuestro destino como trabajadores, y digo no como una cosa... como trabajadores y trabajadoras, que en realidad es el 98% de la población que no puede vivir de rentas porque no las tiene, ni las tendrá, ni las tuvo. Esa es la vida real.
Lo demás es timba financiera, chorros, gatos y todo lo que abunda en el Congreso Libertario y Macrista. Entonces, digo, están tocando una cuerda muy delicada y gracias a los pelotudos que votaron en la última elección, estas cuestiones las está resolviendo gente que no está preparada para resolver nada, y menos estas leyes ómnibus que manda Milei, donde nadie termina de entender nada y donde nadie termina de argumentar nada. Eh, en sí mismo, el método de la ley ómnibus es un método tramposo y por eso lo usa Milei. Por eso lo usa Milei. Cuando no decreta, manda ley ómnibus, cosa de que nadie se entere de lo que pasa. Lo escuchamos a Mariano Recalde. Es una norma pensada con mucha mala leche, pensada por las grandes empresas y estudios jurídicos para ir aflojando los tornillos de un sistema normativo que tiende a la protección de la parte más débil en una sociedad, que es la persona que trabaja, proteger sus derechos, sus ingresos y su dignidad. Para los empresarios, impunidad. Es una ley absolutamente desequilibrada, de un revanchismo producto de que siguen enojados con que los trabajadores pidan respetar sus derechos, pidan que el empresario cumpla la ley cuando la incumple. Ustedes juraron defender la Constitución. La Constitución dice, en un artículo que no puso el peronismo, que lo puso la Revolución Libertadora, el 14 bis, que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que le asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, remuneración digna, protección contra el despido arbitrario, organización sindical libre y democrática, convenios colectivos de trabajo, el derecho de huelga, todo lo que están borrando en lugar de garantizando en esta ley. Por eso la vamos a votar en contra y espero la discusión en particular para ver si por lo menos podemos conmover a algunos senadores a que algunas cosas indefendibles no pasen aprobadas en el Senado. Muchas gracias. La verdad que, bueno, hay pocas chances de que esto no salga, lo cual nos da la pauta también eh, de lo horriblemente representados que estamos y de que esto no se soluciona con enojarse y no votar. Porque cuando uno no vota, ganan los monstruos, que es lo que pasó en las últimas elecciones. Si no hubiese habido tanto ausentismo, no es lo mismo, porque para romper ese hechizo, digamos, lo más, yo creo que lo más, la idea más fuerte, la idea fuerza, lo más importante, que es donde ellos tuvieron éxito, porque lo estuvieron repitiendo durante años, es que no es todo lo mismo, no es todo lo mismo, no es lo mismo esto que estamos viviendo ahora que cualquier cosa que hayamos vivido antes. Me refiero a eso, no a que hay buenos y malos. Claro que hay buenos y malos. Es más difícil empezar a juzgar subjetivamente quién es más bueno y quién es más malo. Pero, bueno, para redondear, ¿qué es la vida? Uno a veces se pregunta qué es la vida. Tiene muchísimas respuestas posibles. Pero una de las respuestas posibles es que la vida es tiempo. En lo que consiste la vida es en un lapso de tiempo durante el cual nacemos, nos pasan cosas y después morimos. Así es la especie humana. En definitiva, la vida eh, es tiempo. Y esta reforma laboral nos lo está quitando y nos va a decir que nacemos para pagarnos el pan que vamos a comer y nada más que para eso. Eso es retroceder siglos en la historia, porque todo eso, lo que estaba enumerando Mariano Recalde, todos esos derechos, no tienen que ver solo con el peronismo, tienen que ver con eso que llamamos civilización. ¿No les gusta la civilización? ¿Les gusta la barbarie? Bueno, vamos a ver, a lo mejor terminamos todos jugando a los bárbaros. Si no nos dejan más salida, porque no nos la están dejando, a lo mejor nos terminamos volviendo bárbaros todos. ¿Eh? Pero todos. Ya venimos.
igualito te quiero. Bueno, escuchábamos a Sebos de Divididos. Bueno, antes de ayer escuchábamos la primera parte de la entrevista que dejó Jorge con Sergio Rodríguez Gelfenstein para ver la actualidad de Venezuela. Hoy estaba viendo que llegó hoy el secretario de Energía de Estados Unidos y se entrevistó con Delcy Rodríguez. La verdad, con la embajadora esta, que es la que Gelfenstein decía en la primera parte que, bueno, ella es la que viene a tratar de desplazar al chavismo, con lo cual el aire se corta con tijera en Venezuela. Vamos a la segunda parte de Sergio Rodríguez Gelfenstein. Bueno, seguimos con esta entrevista especial con Sergio Rodríguez Gelfenstein desde Caracas, Venezuela. Nos está haciendo un panorama que pasamos la primera parte ayer y nos habíamos quedado obviamente en los ecos de esta operación militar especial realizada por el imperio de forma brutal sobre nuestro continente y especialmente sobre la República Bolivariana. Nos estaba diciendo Sergio respecto a los análisis que hay y bueno, y cómo eso ha impactado y continúa impactando de cara a sostener, como bien ha hecho el chavismo, el gobierno, en paz dentro de Venezuela. Contanos un poquito cómo evoluciona el proceso a partir de esa situación. Bueno, mira, te repito que lo que decía ayer, que en el sentido de que hay como muchas nebulosas, ¿no? En medio de la guerra cognitiva hay muchas nebulosas. Uno lo que observa que hay una actividad incesante e intensa de parte de la presidenta encargada. Ahorita comentamos hace un rato que se está moviendo mucho. Tiene una actividad me parece que es bien interesante su esquema de trabajo visto desde afuera, en el sentido de hacer como un equilibrio entre reuniones con el sector productivo, como con los sectores sociales, como con actores internacionales. Cuando hablo del sector productivo, tanto hablo como del sector empresarial, como también el sector productivo social. Hay una distancia, no una distancia, pues se puede malinterpretar, pero hay una diferencia natural de estilos con respecto a la actividad del presidente Maduro, como lo hubo respecto del presidente Maduro con respecto al comandante Chávez. O sea, son estilos Las personalidades distintos existen, digamos, y somos claro, diferentes todos. son personas distintas, con una formación distinta. Su sola condición de mujer le da una impronta particular. Delcy tiene una formación académica muy sólida, que el presidente Maduro tiene una formación política muy sólida. Sindical, pero ¿no? Sindical también. Sindical, claro. Bueno, de manera que son distintos. El comandante Chávez era militar. El comandante Chávez buscó lo que logró, mientras que tanto en el caso de Maduro como de Delcy fueron ubicados en ese lugar por las circunstancias, unas circunstancias que en ambos casos no deseaban. Y creo que incluso que en todo caso este era un escenario probable, porque el hecho de que el presidente Maduro haya dejado firmado el decreto de conmoción exterior da cuenta de que este era un escenario probable, pero por muy probable que sea, es como cuando fallece un familiar que está viejito. Uno sabe que va a fallecer, pero igual le golpea, es doloroso. Bueno, así estamos nosotros los venezolanos. Sabíamos que esto era un escenario probable, pero igual nos duele mucho el secuestro del presidente y de su esposa. Entonces,
Hay un escenario además marcado por cierta retórica de Trump que pretende de alguna manera, como se dice en el fútbol, rayar la cancha. En el sentido de hacer ver que en Venezuela se está haciendo lo que él dice, y que él es en el fondo el presidente y que las decisiones las toma él, lo cual es totalmente falso, más allá de que efectivamente hay una injerencia brutal de Estados Unidos en las decisiones de carácter económico. Te interrumpo ahí, Sergio. La semana pasada, Trump dijo en una aparente humorada que pretendía que Canadá sea el estado número 51, Venezuela el 52 y Groenlandia el 53, ¿no? Obviamente en el marco de una reunión informal que fue replicada por medios, etcétera, etcétera. Esa es una clara forma de rayar la cancha, ¿correcto? Sí, claro, sobre todo porque genera desconcierto, aunque los medios, la mayor parte de los medios dijeron a continuación, en una humorada de Trump, dijo esto. Lo que pasa, yo no dudo que es un deseo. Yo no dudo que es un deseo, porque yo me he esforzado mucho, Jorge, en tratar de argumentar y demostrar que lo que hay en Estados Unidos es un gobierno nazi. Y que no es, nosotros, los de nuestra edad, Jorge, pasamos por Nixon, pasamos por Reagan y pasamos por los Bush. Entonces sabemos lo que son los gobiernos republicanos de extrema derecha, pero es que este además es nazi. Los otros no eran de extrema derecha, eran intervencionistas, eran imperialistas, eran todo eso, pues no eran nazis. Ninguno de ellos se atrevió a crear una Gestapo para reprimir a su propio pueblo. Ninguno de ellos se atrevió a tratar de violentar las instituciones, a tal punto que Nixon fue destituido por la institucionalidad estadounidense, y así fue. Trump incluso organizó un golpe de Estado para evitar la entronización de Biden. Entonces, estamos ante un presidente que está violentando el propio sistema político de Estados Unidos. Ya no lo pueden reivindicar como ejemplo de democracia, digamos. Eso quizá la parte más interesante, ¿no? Ya no la pueden reivindicar como expresión, esa expresión que fue siempre falsa, pero que ahora ya obviamente no tiene ninguna legitimidad posible. Claro, porque todos esos sustentos de la democracia liberal, de la democracia representativa y liberal, la alternabilidad, Trump no cree en eso. La separación de poderes, Trump no cree en eso. La libertad de expresión, Trump no cree en eso. La libertad de prensa, Trump no cree en eso. Entonces, todos los soportes que se le dio desde la Revolución Francesa a la democracia liberal burguesa, él los está destruyendo. Entonces, y yo sigo pensando por eso, Jorge, que este momento específico de la historia va a ser superado en Estados Unidos. No lo va a superar ni Rusia, ni China, ni Europa, ni la ONU, ni nadie. Se va a resolver. Se puede resolver hasta hacia algo peor incluso. Hacia algo peor incluso. Sí. Pero creo que esto de la impronta personal que Trump le da, o sea, el factor subjetivo que tú y yo sabemos que existe, y que en tanto las instituciones son fuertes, ese factor subjetivo tiene menos preponderancia, pero cuando las instituciones son frágiles, el factor subjetivo, el del liderazgo, el del caudillismo, el del totalitarismo, etcétera, tiene mucha mayor fuerza. Y eso es lo que está, creo yo, ocurriendo en Estados Unidos, y te das cuenta que este tipo no tiene problemas en ir hacia adelante y hacia atrás. Fíjate que hoy, por ejemplo, lo de Irán aparentemente lo está reconsiderando porque le han hecho ver
sus aliados en la región, algo que dijo el ayatolá ayer: esta va a ser una guerra regional. Entonces, una guerra regional pasa por el cierre de los estrechos de Hormuz y Bab el-Mandeb, y el aumento del precio dólar a las estrellas y una crisis internacional financiera. Claro. A ver, te llevo un poquito a Cuba. Acá en Argentina estamos muy preocupados por las amenazas y sobre todo por el tema bueno, energético que sufre la isla, ¿no? Enhorabuena, la presidenta de México dijo que de ninguna manera va a suspender la ayuda humanitaria consistente en alguna colaboración energética, y nos enteramos la semana pasada, el fin de semana anterior, que Trump dijo: bueno, estamos negociando con altas fuertes cubanas. ¿Qué hipotetizás, conjeturás en relación a qué puede suceder en Cuba en las próximas semanas, en los próximos meses, en este año hasta noviembre, que son las elecciones de medio término en Estados Unidos? Mira, es muy paradójico, ¿no? Es muy paradójico porque, bueno, en Cuba se están preparando para la guerra. Porque saben que la mejor manera de evitarla es prepararse para la guerra. ¿Por qué digo yo que es paradójico? Porque Trump sabe que una guerra en Cuba, una invasión, una intervención militar, va a tener una respuesta durísima, incluso al costo de la desaparición de todos los cubanos. El problema no es que creo que le preocupe mucho eso. Lo que sí le preocupa es que si queda 1, 2, 3 o 4 o 5 millones de cubanos vivos, se van a ir a Estados Unidos. Y eso sí le preocupa. Eso sí le preocupa, que se produzca una desestabilización migratoria, porque detrás de los cubanos van a ir todos los restos de migrantes de todas partes del mundo, subiéndose, digamos, al chorro de esa oleada migratoria. Entonces, ya lo dijo claramente Trump: contra Cuba no hay que hacer nada porque se van a caer solos. Y eso no es nuevo. La teoría de la fruta madura es una teoría que enarboló Estados Unidos en el siglo XIX, cuando todavía Cuba era colonia de España. Hay que acordarse que Cuba se liberó de su independencia de España, se obtuvo apenas en 1898. Bueno, la teoría, la hipótesis de la fruta madura era que la situación en Cuba iba a evolucionar de una manera tal en que la fruta se iba a pudrir en el árbol y iba a caer sola, y iba a caer sola en manos de Estados Unidos. Hoy, de alguna manera, Trump nuevamente enarbola esta hipótesis de la fruta madura, en condiciones muy extremas, porque esto se está planteando además en el marco de una confrontación global. Es decir, el que comercie con Cuba además va a recibir sanciones. Es evidente que frente a eso Cuba no tiene respuesta, porque lo mismo que dije yo en mi artículo: ni China ni Cuba van a hacer absolutamente nada, ni China ni Rusia van a hacer absolutamente nada más de las declaraciones, etcétera, etcétera, de repudio, de rechazo, etcétera, etcétera. No van a hacer absolutamente nada. Entonces, efectivamente, la declaración que hizo la declaración de respuesta que hizo el gobierno cubano, más allá de plantearse en términos de principio, de defensa de su soberanía, de su sentido nacional y patriótico, no da muchas pistas respecto de probables conversaciones, pero están haciendo provocaciones. Por ejemplo, ayer o anteayer, el embajador cubano en Cuba, el embajador estadounidense en Cuba, se fue a la provincia de Cienfuegos, y en la provincia de Cienfuegos algunas personas lo rechazaron, lo repudiaron, incluso dice que le lanzaron cosas. Inmediatamente entonces el Departamento de Estado dice que eso atenta contra el normal desenvolvimiento del trabajo diplomático, en que un diplomático tiene derecho a recorrer el país para hablar con las fuerzas sociales. O sea,
evidentemente el tipo está tratando de desestabilizar el país porque, como ya lo dijo Fidel en algún momento, un cambio de régimen en Cuba no va a venir nunca del exterior, sino desde adentro. Y eso es lo que están alentando. Están alentando la generación de una situación extrema en materia de seguridad alimentaria para que se produzca una explosión social. El 28 de enero, que se conmemora el natalicio de José Martí, del apóstol de la independencia de Cuba, todos los años se hace lo que se llama en Cuba, ya es una tradición desde hace muchas décadas, la Marcha de las Antorchas. Y la Marcha de las Antorchas en este año fue impresionante. La movilización, y ahí se movilizan básicamente jóvenes, porque la Marcha de las Antorchas culmina frente a la escalinata de la Universidad de La Habana. Y es una marcha tradicionalmente de jóvenes. Y fue realmente enorme, gigantesca, lo cual de alguna manera es una manifestación de la voluntad de resistencia del pueblo cubano. Y yo no tengo ninguna duda de que el pueblo cubano frente a una agresión externa va a resistir y va a vencer. El problema es cuando se le somete a una larga situación de hambruna, de falta de energía para que funcione la economía, cuando además, por ejemplo, la principal industria de Cuba, que es la industria del turismo, está siendo amenazada. O sea, es claramente una manera de destruir un país por vía del hambre, igual que en una manera distinta, pero es lo mismo, un genocidio, igual que el de Palestina. Hay un genocidio. No sabemos las cifras de cuánta gente está muriendo en Cuba por falta de insumos médicos. Todos los días en los hospitales hay carencias de insumos médicos y seguramente está muriendo alguna cantidad de personas. No creo que ya hayan llegado al nivel de muerte de niños por desnutrición. En Cuba hay una tradición, una cultura de que los viejos son capaces de sacarse la comida con tal de que los niños no sufran. A mí siempre me impresionó en Cuba que los autobuses, los viejos se paraban para darle asiento a los niños. Entonces hay una cultura de protección de la niñez que está arraigada, pero apuntan a eso, apuntan a la aniquilación, a la aniquilación de la existencia humana en Cuba como objetivo de cambio de régimen. Y en el caso de Cuba también se manifiesta contra Venezuela y contra Nicaragua, pero por razones obvias en el caso de Cuba se manifiesta toda la obsesión psicopática de Marco Rubio, que ya supera cualquier tipo de análisis político y que tiene que ver con la negación de su pasado, la vergüenza de ser de padres cubanos y el afán de destruir por cualquier medio la revolución cubana. Sergio, estamos terminando. Para nosotros, la verdad, yo te escucho y como que es un soplo de aire fresco de conocimiento y también de falta, acá lamentablemente en Argentina, como pasará en otros países de América Latina, tenemos poca información cercana, fidedigna y además comprometida con una mirada antiimperialista, ¿no? Y en ese sentido, por eso recurrimos repetidamente a vos y quiero seguir haciéndolo, y quizá en este formato que es más relajado, no está en vivo, está esto previamente grabado, lo hacemos para Jugo de Limón, pero que bueno, nos ayuda mucho, insisto, y seguramente habrá muchas más cosas que tenemos que preguntarte, pero lo vamos a dejar para la próxima. Sergio, te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás también comprometido con otros medios, con otras tareas, etcétera, que sos muy productivo y que sabemos también que podemos contar con vos repetidamente. Así que te agradecemos muchísimo y nos estamos poniendo en contacto a la brevedad. Seguro, Jorge. Muchas gracias. Siempre que creas que yo pueda ayudar,
Sabes que Infinita tengo, ayuda, muy pocas voces, y eso lo han dicho algunos oyentes de la radio, muy pocas voces nos permiten en Argentina tener una visión, digamos, in situ, comprometida, vinculada obviamente al compromiso antiimperialista de nuestro continente, así que infinitas gracias. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo. gracias Jorge, estamos en comunicación. Hasta luego. Bueno, interesante, ¿eh? Muy interesante. Un poquito largo. Bueno, vamos a una tanda y un poquito de música y volvemos. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano, con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio, porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad.
Acá estamos, acabamos de escuchar Los ejes de mi carreta, de Atahualpa Yupanqui, por las hermanas Caroni, que son rosarinas, pero están radicadas en Francia. Y ahora hacemos la campaña 530, ¿les parece? Porque la radio de las madres te sigue necesitando. Es muy sencillo comunicarse, aportar. Hay que entrar a www.am530somosradio.com. Y ahí hay que cliquear en asociate o en el banner que te lleva a la página de la comunidad. Elegís la suscripción, el monto que puedas, y ya está, pones unirme y listo. Después el monto lo podés cambiar si cambian las circunstancias, digamos, ¿no? Pero bueno, gracias a eso estamos logrando salir al aire, así que muchas gracias por el aporte. Y para seguir, bueno, vamos a volver a Jorge. Hoy estamos con mucho Jorge, pero lo que pasa es que quiero darlo hoy porque salió hoy. Estaban hablando en la entrevista con Sergio Rodríguez Gelfenstein de qué está pasando en Cuba. En Cuba están pasando cosas horribles y los medios de comunicación no están cubriendo, por supuesto, nada como una forma de cobertura a Estados Unidos. Ya estamos acostumbrados, pero ayer les comentábamos que no abrieron las escuelas, los hospitales no tienen insumos, los electrodependientes ya no pueden tener asistencia. Estamos a las puertas de una crisis humanitaria desatada a propósito, intencionalmente, por la administración Trump. Y los cubanos, así como decía Sergio, que están preparándose para la guerra, también se están preparando para el hambre, porque esto va a ser más que una invasión terrestre, un ataque cobarde, no exponer a ninguno de los suyos, pero prohibir la entrada de petróleo, suspender la energía en la isla y provocar una hambruna, un genocidio. Gaza no fue una excepción. Y si nos prohíben decir que fue un genocidio, es porque tienen otros genocidios en mente. Cuba empezó a pedir a través de Cuba Debate, que es un medio cubano, a intelectuales, a poetas, a gente que construye palabras, textos sobre Cuba para difundir. Y a Jorge, como es poeta, le pidieron uno, y es el que vamos a escuchar ahora, que es un video de Cuba Debate. Recuerden, para cuando sea derrotado otra vez el canalla planetario, que las piedras seguirán trepando a nuestras manos, que se dispondrá un muro de arena y sangre en el pormenorizado informe de los costos producidos por el bloqueo, que sus celdas de datos tendrán ronchas de fiebre y pus, seguramente, pero que serán acompañadas por una rabia inconmensurable, un soplo permanente de resentimiento en las ojeras. Recuérdenlo, escríbanlo en la contraportada de sus libros iniciados, coméntenlo a sus hijos e hijas, para cuando llegue el momento del huracán y de los abrazos, sepan que esta isla supo parirnos la conciencia sin simulaciones, que nos sigue partiendo a la mitad cuando practica sus ejercicios de vitalidad furtiva, y que nos quema en la emoción de sus principios. Recuerden que el mundo le debe mucho más de lo que ese pueblo le ha brindado. Admitan que su orgullo solo se contabiliza en la fortaleza que nos contagia, y noten que esa brújula está en el Caribe,
y anda de lagarto, ajado en el sudor, con apagones y sol. Y no se olviden de su paradigma ajeno a rendiciones, ni a entregas, ni a sometimientos. Es y será, como sugirió el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, Cuba, patrimonio de la dignidad humana universal. Recuérdenlo. Tenemos que empezar a hacer cosas como estas, porque el hambre está muy cerca de Cuba, ya está instalada en Cuba y va a pasar en silencio, como intentaron que pasara Gaza. Cuba es nuestra, Cuba es nuestro modelo. Eligió otro camino al régimen que hoy se está cayendo a pedazos y que estamos comprobando que estaba basado en la perversión. Así como Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, decía hoy, pero si investigamos el escándalo de Epstein colapsa todo. Bueno, que colapse, pero no pueden seguir subsistiendo a base de matanzas de niños en cualquier parte del mundo. Cuba es efectivamente una reserva de humanidad y como tal la tenemos que defender. Vamos a una tanda a escuchar un poquito de música y volvemos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Bueno, aquí estamos y vamos a cambiar un poco de tema. Nos vamos a volver a ir para la Patagonia. Esta vez no por los incendios, que les aclaro que siguen, no se terminó. Que no haya cámaras, siempre hay que acordarse, que no haya cámaras no significa que no esté pasando nada, es solamente que no están las cámaras. Pero el otro día surgió una noticia que fue llamativa y que tenía que ver con
Bueno, nosotros esto lo vamos a hablar con Magdalena Odarda, que es legisladora provincial del bloque Vamos con Todo de Río Negro, y ex senadora nacional. Y lo que vimos el otro día fue una denuncia sobre, escuchen esto, construcciones fortificadas subterráneas, seguridad privada extrema, un helipuerto en el que las fuerzas de seguridad no pueden acceder. Se están haciendo búnkers en diferentes estancias de esas que han comprado extranjeros en la Patagonia, que tampoco sabemos cuántos son. Bueno, ¿cómo estás, Magdalena? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? Un gusto saludarte. Buenas noches. Para mí también es un gusto. ¿Qué originó esta denuncia? ¿Qué noticias han tenido ustedes de estas fortificaciones subterráneas y qué serán? ¿Para qué serán? ¿Búnkers? Sí, la verdad es que también nos llamó la atención muchísimo, sobre todo porque, bueno, no conocemos nosotros que estemos en hipótesis de conflicto bélico en Argentina para que se estén construyendo búnkers en nuestro territorio sin conocimiento de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo... Pero la ciudadanía hay que admitir que no tiene conocimiento de casi nada. Ya ves que están votando una reforma laboral de la que no tenemos noticias tampoco. Exacto. Y todo esto de la venta de tierras, de las grandes extensiones de tierras a extranjeros en la cordillera, la privatización prácticamente del agua también, bueno, todo lo que ha surgido a raíz del desfinanciamiento del sistema contra el fuego, todo esto se está dando en un marco de absoluto secretismo. Y bueno, vos sabés que yo hace 20 años que estoy luchando contra Joe Lewis por el libre acceso al lago escondido. 20 años que empezó como una acción de amparo que se entiende que debe ser rápido porque se está violando un derecho constitucional, en este caso del libre acceso a las costas de ríos y lagos. Sin embargo, hoy está en la Corte esperando la sentencia del máximo tribunal. Y bueno, por supuesto que siempre hay alguien que tiene conciencia de lo que esto significa y nos cuenta estas cosas que suceden en los límites de la estancia del magnate Joseph Lewis, que está en la Argentina después de haber estado condenado en Estados Unidos. Está en la Argentina. Sabemos que ha tenido visitas muy importantes durante el mes de enero, justo cuando estuvieron aquí en Argentina estos congresistas norteamericanos. Hubo mucho movimiento en la estancia Lago Escondido, y allí nos enteramos también que desde hace un tiempo se viene construyendo un búnker, una edificación de aproximadamente 4.000 metros cuadrados que tiene... Es enorme. 3 o 4 pisos subterráneos, que se está cavando sobre la roca directamente. Bueno, ya está terminado esto, se ve que hace meses que lo vienen construyendo, pero es muy, muy extraño porque tiene como los búnkers de los millonarios o magnates en el mundo que se están construyendo como si viniera la bomba atómica, ¿no? Como bueno, parece que ellos tienen noticias de que va a llegar la bomba atómica, ¿no? Que a lo mejor nosotros no los tenemos, ¿no? Porque estos búnkers se están construyendo en distintos lugares del mundo y son con absoluto lujo, ¿no? Desde tener spa, canchas de pádel, bueno, además de, por supuesto, todo lo que son equipos de comunicaciones. Son búnkers de gran envergadura, no es, por ejemplo. Claro, no es son grandes, digamos, es una edificación muy, muy importante que tiene, como te decía, por lo menos 3 pisos subterráneos, que además son muy altos porque tienen entrepisos, un ascensor para una persona o 2, o sea que eso está construido para la seguridad de Joseph Lewis, evidentemente. Y esto no se lo sabe nadie, se sabe, por supuesto, gracias a fuentes totalmente reservadas, que imagínate que si llegan a saber que nos han contado esto, puede correr riesgo hasta su propia vida, ¿no? Por sí, claro, porque allí adentro. Sí. Entonces, como legisladora provincial, al tener conocimiento de esto, al tener fotografías incluso,
y preservando, como te decía, a quienes nos pudieron contar de esto que estaba ocurriendo dentro de la estancia de Joseph Lewis, y sobre todo este movimiento que ha habido en estos últimos días de seguramente funcionarios norteamericanos allí en la estancia. También lo relacionamos con la otra propiedad que tiene Joseph Lewis, no sobre la cordillera, sino en línea recta hacia el Atlántico, sobre la costa atlántica, el aeropuerto que venimos denunciando desde hace años, que tiene la dimensión, la pista de aeroparque, imagínate, y no tiene un solo prefecto ni un solo gendarme que cuide el movimiento aéreo. Ese aeropuerto está en áreas de frontera, está a menos de 2 horas de vuelo de la base de la OTAN en las Islas Malvinas, está en manos de Lewis, de un inglés, increíble. Sin radar, sin control del Estado. Bueno, la verdad es que a nosotros nos parece muy preocupante que tanto el aeropuerto, que digamos, es apto para aviones de gran porte, no sabemos quién aterriza, quién vuela desde allí, cuál es el motivo, qué llevan, qué traen, estando se tan dan cuenta de la seguridad que tenemos, ¿no? Sí, que tenemos sí, una sí, seguridad además del carajo en este país. De los privilegios que hay con Lewis, desde el gobierno de Río Negro, que lo tuvo siempre, pero también el gobierno nacional. Y por otro lado nos cierran el camino a los ciudadanos comunes para conocer una de las maravillas naturales de la Argentina, como es el lago, que está a 19 kilómetros de la ruta entre Bariloche y Bolsón. Imagínate que cualquier persona en auto puede ir en un ratito a conocer el lago escondido. No lo podemos hacer. Hace 30 años que seguimos la misma situación, más allá de la causa judicial, que tuvo muchas sentencias favorables, pero una última desfavorable donde nos cierran ese camino y se lo regalan a Lewis porque él tiene su hidroeléctrica donde utiliza el agua pública que se la dieron por 30 años para generar energía para venderle al interconectado nacional, ¿no? Y nosotros afuera de la tranquera. Entonces, ahora vos estás haciendo una lucha contra Lewis hace 20 años en Río Negro, sí, y has chocado durante 20 años con gobiernos provinciales que están del lado de Lewis. Sí, inclusive el mismo intendente de la localidad del Bolsón, lamentablemente, hasta le ha entregado el año pasado un reconocimiento a la cara visible de Lewis en Argentina, que es Nicolás Van Dittmar, alguien que estuvo inclusive procesado. Van Dittmar es un golpeador. Sí, incluso también está detrás de todas estas patotas gauchas que gente vestida con ropa tradicional, que de gaucho no tienen nada, pero se visten así, con eso le pegan a la gente que quiere conocer el lago escondido y que quiere entrar por un camino que la justicia lo ha declarado afectado al uso público. Por lo tanto, hasta ahora sigo peleando en la corte porque no quiero que la causa se muera y que le regalemos ese camino de 19 kilómetros, que es un camino bueno, camino de consolidado, que lo tienen ellos para uso personal, lamentablemente de Lewis y su empresa hidroeléctrica. Y nos parece muy peligroso para la soberanía nacional, para la integridad territorial, que tengamos un aeropuerto de las características que yo ya mencioné, sin control del Estado, donde la policía de Río Negro quiso hacer una inspección hace poco tiempo por un pedido de informes que hicimos con el bloque Vamos con Todos en la legislatura, y le dijeron: no, señores, ustedes no pueden entrar. A la policía, o sea, no dejen entrar a nadie a revisar claro, porque en el aeropuerto. Es territorio del Reino Unido eso. Y por el otro lado, lo que está sucediendo con la construcción de un búnker donde nadie controla las obras civiles, nadie controla absolutamente nada, para una hipótesis de conflicto que, bueno, seguramente tendrán mayor información que nosotros, pero son construcciones en áreas de frontera de tipo militar o aptas para uso militar, que tienen que ser conocidas por los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Patagonia y de todo el país, ¿no? Que existe tipo de construcciones en nuestra Patagonia. Ahora, qué curioso tener que estar esperando una respuesta de la Corte cuando la Corte archivó los chats del lago escondido, ¿no? Porque ahí estaban todos juntos. Ahí, desde esos chats es difícil esperar algo, ¿no? De la Corte Suprema, porque están metidos ellos con Lewis. Inclusive cuando se denunció esta reunión de jueces, de funcionarios
macristas, de empresarios de medios, invitados por Joseph Lewis, que se falsificaron incluso facturas truchas, ¿no? Por el hecho de decir... Sí, era Ercolini el que decía, hagamos facturas truchas. No es que nos invitó Lewis, sino que nosotros le pagamos un servicio turístico, cosa que la empresa de Lewis nunca tuvo como fin ninguna actividad turística, ni siquiera paga ingresos brutos en la provincia. Directamente casi no pagan impuestos en la provincia, te diría eso. Gracias que te pague el IVA, gracias que te pague el IVA. Uno de esos impuestos, claro, uno de esos jueces, el doctor Carlos Máiquez, meses antes de llegar al Lago Escondido a esa reunión, había sobreseído por prescripción de la causa, por la compra fraudulenta de las tierras en el año 96, que son las que rodean al Lago Escondido. O sea, el mismo juez que sobreseyó al hijo de Lewis y a otros funcionarios de Río Negro en esa causa judicial, no por el hecho de que no haya habido falsedad respecto a las declaraciones para poder comprar tierras en áreas de frontera, que está prohibido por nuestra legislación nacional, sino por el hecho del paso del tiempo, de la prescripción de la causa. Los desobreseen a los que estaban en ese momento procesados en esta causa iniciada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Defensoría del Pueblo de la Nación, que estaba probado que Lewis falsificó una empresa que se presenta como argentina, pero a los pocos meses se inscribe en Río Negro ya con el nombre de una empresa extranjera en plena área de frontera. Bueno, esa causa se declara la prescripción, y uno de los que firman la sentencia por la cual prescribe la causa es Máiquez, que a los pocos meses va de vacaciones al Lago Escondido. Entonces, toda esa es un chiquero. Sí. Bueno, alguien lo tiene que decir, y no es fácil decir todas estas cosas, no es fácil denunciar que están construyendo un búnker, lo que pasa con el aeropuerto, porque realmente es muy peligroso, y tal es el secretismo que hay aquí en Río Negro, como que de eso no se habla, como que este aeropuerto no existe, y sin embargo es un peligro para la seguridad nacional por su ubicación estratégica, frente prácticamente a las Islas Malvinas y a la base de la OTAN que tenemos en Monte Agradable, en las Islas Malvinas, un aeropuerto en manos de ingleses, que ahora se los han vendido, por lo menos parte de ese aeropuerto, a los Emiratos Árabes. Siguen siendo extranjeros en área de frontera. Claro, bueno, en un momento en el que la geopolítica del mundo está loca, y que el presidente de este país está alineado con el más loco de todos, ¿no? Es realmente un peligro. Ahora, a mí me impresiona, Magdalena, cuando yo leí lo de los búnkers, me imaginaba un búnker, qué sé yo, un lugar para, no sé, uno ha visto en películas, pero 4.000 metros cuadrados, está preparándose para pasar una larga temporada bajo tierra. Exactamente, sí. Sí, con toda, por supuesto, la construcción fortificada propia de cualquier búnker, equipos de comunicación, como preparándose para un ataque atómico, o vaya a saber cuál es la información que ellos tienen en mano que el resto de los argentinos no conocemos. Por eso me parece que nosotros saber que se construyen búnker en la Patagonia, en el caso de Lewis, pero también estamos con conocimiento que estos búnkers se están construyendo en otros sitios comprados, por ejemplo, por cataríes, por Emiratos Árabes. ¿Ellos también están haciendo búnkers? Y mira, tenemos información y estamos siguiendo esas pistas, que se está construyendo en distintos lugares. No es el único búnker que se estaría construyendo en área de frontera. No es un búnker construido por el ejército para, no sé, digo yo, como algún tipo de idea de lo que significa la seguridad nacional y que el Estado sea el que construye edificaciones militares. Lo hacen ingleses, con quien nosotros aún mantenemos un conflicto diplomático por la soberanía de las Islas Malvinas, y si les sigue permitiendo este tipo de prerrogativas inconstitucionales, por supuesto. Entonces, bueno, hay que seguir luchando, será 20 años o será más, pero tenemos que llegar a que todos los argentinos recuperemos un lago que es de todos, que sigue siendo privatizado, y tenemos que conocer qué es lo que pasa
en ese lugar donde se cocinan muchas cosas, como es la entrada de estos grupos a comprar tierras en la Patagonia. Y más ahora, con la posible derogación de la ley de tierras, va a ser esto un peligro grandísimo para la soberanía nacional. ¿Qué sigue pasando con el fuego en el área por donde vos estás, en Río Negro, Chubut? ¿Los focos están apagados o porque yo tengo entendido que cada tanto no está del todo alejado el peligro de que se reaviven? Sí, bueno, en este caso yo estoy en la capital de la provincia, que está en la costa atlántica, pero se ha declarado la emergencia hídrica hace pocos días por un decreto del Poder Ejecutivo de la provincia, porque está la sequía producida por el cambio climático y que todos conocemos, que hay focos de incendio todo el tiempo y hay que estar, por supuesto, con un control absoluto de lo que está sucediendo en toda la provincia. En este caso, los incendios que hemos conocido afectaron la provincia del Chubut, pero la comarca andina, con nuestra ciudad del Bolsón y de toda la zona que la rodea, es una sola, por más que haya un límite geográfico, Lago Puelo, claro, con Bolsón, con el Follel, bueno, es todo la misma comarca andina. Entonces nosotros tenemos muchos compañeros y compañeras que son brigadistas voluntarios, que ponen el cuerpo y que han estado en estos incendios, gente común que está peleando contra el fuego sin pedir absolutamente nada a cambio. Y eso es lo que nosotros entendemos que ahí está el gran, el peligro de lo que nos sucede, porque nadie investiga a fondo quiénes son los responsables de los incendios. No. Yo tuve que presentar un proyecto para crear una comisión investigadora independiente en Río Negro, porque siempre hay algún sector, inclusive el propio gobernador de Chubut, señalando con el dedo al pueblo mapuche, cuando sabe perfectamente que el pueblo mapuche protege los bosques, que protege la biodiversidad, porque hace a su cosmovisión indígena la protección del lugar donde viven. Pero acá realmente sí hay gente interesada en despoblar la zona de la cordillera, la zona de bosques, porque el extractivismo viene llegando a pasos agigantados. Inclusive, Sandra, por ejemplo, Río Negro era una provincia virgen de megaminería con uso de cianuro, de explotación de oro, de plata, de uranio, hasta hace pocos años, pocos meses diría, que se habilitó el primer proyecto de explotación de minerales a cielo abierto con uso de cianuro, un ingeniero Jacobasi. Bueno, se pensó que ese era el primero, pero no, supimos que era el primero de casi 50 proyectos que hay. A la flauta. Y uno de esos proyectos que ya salió a la opinión pública está justamente en la cordillera, está en el nacimiento del Alto Río Chubut, que le provee de agua a media población del Chubut. Y allí hay una empresa relacionada con el Estado de Israel, con un permiso de cateo, explotación de oro y plata en la plena cordillera, en plena zona de bosques, en nuestra provincia, con una resolución de otorgamiento de este permiso de cateo y de exploración, cuando por el otro lado nos declaran la emergencia hídrica. O sea, es increíble. Hay que recortar el uso del agua, pero el agua se la dan a las mineras, que son el principal insumo que ellos requieren y que se la sacan a las comunidades, ¿no? A los pobladores. Que en esa zona, bueno, hay muchos pobladores, comunidades indígenas. Entonces la minería llegó a la cordillera, algo que era impensado, a la zona de Bariloche, y volvemos a tener mega minería gracias a lo que está sucediendo. Entonces yo, personalmente, pienso y sigo sosteniendo que sí hay responsables de los incendios, más allá del desfinanciamiento del gobierno de Milei a todo el sistema de manejo del fuego. Hay responsables con nombre y apellido, porque se requieren despoblar esas tierras, despoblar los bosques, la zona de bosques, para avanzar con este tipo de proyectos extractivistas. Un horror, todo un horror. Esperemos que las cosas se vayan tranquilizando, pero en este momento estamos viviendo
una completa distopía en todos los sentidos, ¿no? Bueno, hay que perseverar, como venís haciendo vos desde hace 20 años. Magdalena, gracias por este ratito y volveremos a conversar pronto. Bueno, Sandra, muchas gracias a vos también por difundir todo esto que por allí no se conoce en el país, pero me parece que es muy importante que la gente sepa lo que está pasando en la Patagonia. Gracias, Magdalena Odarda. Gracias. Un abrazo, Sandra, un abrazo para toda la gente que nos escucha. Gracias, Magdalena. Vamos a una tanda y ya venimos. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando muy pronto. 11:11 por Argentina 12, periodismo con opinión. No fue magia. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Bueno, vamos a... Son las 21:25. Todavía hay gente en los alrededores del Congreso y siguen las corridas y todavía hay detenciones. Creo que está en línea Vicky, Nicolás. Sí, vamos a hablar con Nicolás Caropresi, dirigente de la UTEP. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Sandra? Gracias por el llamado. No, ¿dónde estás? ¿Estás en la calle? ¿Hubo detenidos? En este momento estamos concentrados en una comisaría acá en Capital, Suárez 2022. A nosotros nos hizo una especie de emboscada la policía, nos habían detenido alrededor de 40 compañeros y compañeras, mujeres, niños, de todo. 40, fue una emboscada. Sí, nos tuvieron una emboscada, nos cruzaron las motos, ya íbamos por la vereda, íbamos desconcentrando por Lima, nos cruzaron 3 motos arriba de la vereda mientras nos tiraban bala de goma por la espalda.
En ese momento nos rodearon, nos hicieron como un círculo, nos apuntaban con la escopeta, nos gritaban tírense al piso, tírense al piso, tírense al piso, zurdo de mierda, hijo de puta. Cuando algunos después tardamos en tirarnos al piso, una vez que nos tiramos al piso nos empezaron a tirar gas ya estando en el piso, incluso tiraron una goma, incluso nos tiraron un gas lacrimógeno en el medio de la ronda, y a los que estábamos en los costados nos tiraban gas en la cara y nos decían respírenlo, respírenlo, puto. ¿Qué fuerza era? ¿Qué fuerza era? De la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Metropolitana. Duró aproximadamente 20, 25 minutos hasta que empezó a llegar gente y ahí empezaron a cambiar un poco la actitud. Pero ese rato debe haber sido insoportable para ustedes. Eso fue insoportable porque además fue una pura y exclusivamente un acto de demostración de podemos hacer lo que queramos, digamos. Sí, es casi tortura, te digo que es casi tortura. Fue tortura, fue lo que hicieron fue meterlos en el piso y tirarles gas en la cara es tortura. Y un gas lacrimógeno en el medio. Se desmayó una compañera, había gente grande, había una trabajadora de la Defensoría del Pueblo que vivió toda la secuencia y perdió todas en su cartera todas las cosas que llevaba. Bueno, y ahí nos tuvieron y de ese grupo se llevaron detenidos alrededor de 11 personas que están acá en esta comisaría, que las acusan de resistencia. Es el video que subió el inútil de Jorge Macri. Cualquiera se resiste a que le tiren gas en la cara, ¿viste? Si vos no te resistís a que te tiren gas en la cara, sos un pelotudo. Y no fue solo gas, fue un cataratas de bala de goma apuntando a los rostros, al cuerpo entero, pero fue excesivamente violento. O sea, yo he estado en miles de represiones, pero lo que hicieron hoy en gente que ya se estaba retirando fue puro y exclusivamente una demostración de que ellos tienen la libertad de hacer lo que quieran con cualquier persona argentino o argentina o cualquier ciudadano de nuestro país. Ellos en una manifestación se ve que sienten que pueden y demuestran que pueden hacer lo que quieran con la vida de las personas. Y eso es el mensaje que para mí quisieron transmitirnos en este momento. Después cuando empezaron a llegar algunas cámaras, todos cambiaron su actitud. Ahí empezaron a hacer reconocimiento y ahí se llevaron detenidos a este grupo de compañeros que los acusan de resistencia y algunas de las boludeces más que te ponen cuando te llevan detenido. Y ahora estamos esperando que una fiscal resuelva la libertad de los compañeros, que ya es la segunda fase de la verdugueada, digamos. Lo que pasa es que ahora le quieren dar un carácter legal, digamos. Sí, pero bueno, ya ustedes tienen abogado, ya tienen asesoría legal, todo, ¿no? Sí, estamos con abogado todo, pero esperando, porque al principio ni siquiera dejaban ingresar al abogado. Hay un compañero nuestro que está herido por un golpe en la cabeza, fue atendido todo, pero está ahí adentro y no dejaban que la madre entre a verlo. Ahora eso ya lo hemos logrado y ahora estamos esperando que la fiscalía resuelva la libertad, porque además incluso los delitos o las cosas que los acusan no serían suficientes para tenerlos encerrados, digamos. Y no, si hay testigos de a qué se resistieron, es lógico que se resistan. Exactamente, y además lo de la resistencia es relativo al título porque ya estábamos completamente abatidos. Digo, nos estaban torturando, imagínate el nivel de sometimiento que teníamos en ese momento, tanta resistencia no podíamos hacer. ¿Cuántos son ahí en la... ¿qué es? La Boca, Barracas, ¿no? Por ahí. Barracas. Es Barracas. Suárez y alrededor, ahora seremos alrededor de unas 200 personas, estamos desde... 200 personas. Sí, las que estamos afuera, adentro hay 11, después sé que hay muchos más detenidos, sé que la federal detuvo un montón de gente en la inmediación del Congreso, sé que también la policía de la ciudad detuvo al menos como 13 personas más, no están en esta comisaría por ahora, pero bueno, acá justo trajeron compañeros de mi organización y por eso estamos acá en este momento exigiendo su libertad. Bueno, gracias por atendernos. Mañana chequeamos a ver qué es lo que ha pasado con esas personas que están detenidas por resistirse a lo que cualquier ser humano se resistiría, que es que te tiren un gas en la cara. Sí, la verdad que o te tiren la moto, o te la verdad que es increíble. Un camión hidrante. Sí. Un abrazo, Nicolás, y solidaridad a los compañeros. Muchas gracias por darnos espacio. Por favor. Qué bárbaro, qué bárbaro. 200 personas en este momento
en la puerta de la comisaría de Barracas. ¿Pero ustedes escucharon lo de la emboscada, lo de 40 personas en el piso, hacerlas caer, tirarse en el piso y tirarles gas en el piso y tirar un gas en el medio? ¿Cómo no te vas a resistir a eso? Después los llevan detenidos por resistencia a la autoridad, pero déjense de joder, que van a inventar la Biblia ahora. Esto no es que ellos se creen que pueden hacer cualquier cosa, tienen superiores que les dicen que pueden hacer cualquier cosa. Basta de que paguen los perejiles. A ver quién le avisa a esta Monteverde o Monteoliva o Montechingolo, no sé cómo se llama, la que la reemplaza a Bullrich, Monteoliva, que se deje de hacer la de sheriff, que ya conocimos otro sheriff, pero basta. Bueno, esperemos a ver la actuación de la fiscal, porque si todo sigue su curso, tienen que ser liberados inmediatamente. Son detenidos al tuntún, como en todas las manifestaciones que hemos visto, hemos presenciado, y como seguirá siendo, porque esta gente que está mal de la cabeza, no tenemos que perder nunca de vista que la gente que está armada en este país está mal de la cabeza, porque esto no es tema de Santa Fe. Hay que asimilar lo que pasa en Santa Fe y darnos cuenta que nos están mandando a cargar sobre nosotros a gente o que está drogada, porque las drogan por ahí colocados. No me van a decir que los policías de la motorizados de la ciudad se tomaron un speed. Algo más tienen por ese sadismo que exudan, por tanta testosterona que exudan. Pero esto de la emboscada y de hacer cualquier cosa, la verdad, y acusarlos de resistencia ya es mucho. Bueno, vamos a una tanda y después viene Gastón Garría. Lo pisamos el tema, pero ahora estoy buscando cómo se llama. Se llama Las 3 palabras de mi confesión, Amores Tangos.
Ahí está. ¿Estás ahí, Garriga? Estoy acá, por supuesto, atento y vigilante. ¿Cómo le va? Bien, digamos que bien, a ver, más de lo mismo. Hoy es un día bravo, te digo, acabamos de hablar con uno de los chicos con unos compañeros de la UTEP. Hay 200 personas en la puerta de una comisaría de Barracas en este momento. Reclamando la liberación, sí. Reclamando liberación pero los torturaron, los emboscaron, 40 personas, y la cara les empezó a tirar gas lacrimógeno cuando estaban en el piso. Sí, de las fuerzas de seguridad de Milei no me sorprende nada. Ahora, dos cosas. Primero, todo indica que va a salir en el Senado, diputados es otra película, pero, digamos, aún si le sale, es en varios sentidos y en varios frentes, una victoria pírrica. Es decir, bueno, se va a judicializar inmediatamente, ¿no? Porque muchas cosas son anticonstitucionales, además. Eso en primer lugar, ¿sí? Luego está la cuestión de que estas imágenes representan, digamos, el costo político que va a pagar el gobierno, no acá, que le importa poco, o por lo menos por ahora le importa poco, porque la próxima elección está lejos, pero esas imágenes dan la vuelta al mundo y esas imágenes la ven el público preferido de Milei, que son los mercados, los inversores, los que compran y venden bonos. Y si Milei viene de meter la gamba mal con el tema del INDEC, no por lo que diga Gastón Garriga, lo que diga Sandra Russo, que le importa muy poco, sino por cómo impacta eso en los bonistas que están evaluando si le siguen comprando esos papelitos de colores que imprime Caputo en la casa o no. Esto hay que ponerlo en la misma cuenta, ¿sí? Los bonistas empiezan a preguntarse cuán sólido es este fenómeno que nos quiere vender Trump, ¿no? Que primero retoca a Piacere los números de inflación y las estadísticas oficiales, y ahora para aprobar esta reforma tiene que militarizar la ciudad. Me parece que ese es un punto importante. Y lo otro, que por algo se da todo en la misma jornada, es que la situación de los efectivos de las fuerzas federales no es mejor que la de los efectivos santafesinos. No, por supuesto que no, es lo que acabo de decir. Explotó en Santa Fe como puede explotar en cualquier lado. Pero lo que tenemos que saber es que no están bien de la cabeza y tienen un arma. No, absolutamente. Y además hay responsables políticos que nos empujaron a esta situación. Yo estuve siguiendo bastante, estuve hablando con expertos a lo largo de todo el día de hoy. Digamos, no hay, salvo los jefes, salvo la punta, salvo el tope de la cúpula, de la pirámide policial, no tenés uno que no haga Uber, o que no haga Rappi a contraturno. Claro, claro. Los policías no duermen porque no les alcanza la guita, y una cosa es... Pero ¿cómo nos acostumbramos tan rápido a vivir tan mal? Yo no sé si nos acostumbramos. Pero todo el mundo acostumbran. Los policías santafesinos lo que están diciendo es que no están dispuestos a vivir así, ni a morir así, porque hay 25 suicidios en el último año. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es otra prueba. Eso es otra prueba. Es un llamado de atención. Sí, es una prueba de que el vivir mal muchas veces, en lugar de llevarte a hacer quilombo, te lleva a terminar con tu vida, ¿no? Que estamos efectivamente en esa disyuntiva, ¿no? Dar la pelea para afuera o dar la pelea para adentro. Que las causas son externas y convertirnos en militantes o en revolucionarios, creemos que la responsabilidad es interna, es propia, personal. Somos unos fracasados. Nos convertimos en depresivos, los responsables de nuestro fracaso, de nuestro sufrimiento, y el grado extremo de eso es cuando alguien se quita la vida. Bueno, afortunadamente hubo una reacción colectiva, yo no lo esperaba de la policía, pero sí, efectivamente, hay una reacción colectiva. Es una reacción colectiva, hay que llamarlo por su nombre. No es la que uno esperaba en primer lugar, pero es una reacción colectiva, y yo no creo que esto se circunscriba a Santa Fe. Ese es el primer punto que yo quería compartir. Y lo otro es que en estos días se dieron a conocer dos encuestas que son las primeras que se realizan después de que se cierra de una vez la larga novela, interminable novela del Partido Justicialista Bonaerense. Y las novedades son que hoy hay partido, por más que no quieran decir que el oficialismo está solo, que el oficialismo desfila, que no tiene oposición, que Milei hace lo que quiere, bla, 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 bla. Los números están muy parejos, pero muy parejos. Y entonces, ante una ventaja mínima del oficialismo, yo pregunto, la perspectiva con este modelo económico es que haya más gente contenta con este modelo económico y con este gobierno que lo impulsa, o que haya menos gente contenta. No, a partir de hoy cada día será peor. Bueno, entonces yo no me quiero apresurar, pero tengo una sensación similar a la que tuve en diciembre del 2017,
cuando nos corrieron con gases del Congreso, el día de las famosas, que Bullrich acuñó esa frase tan creativa de las 14 toneladas de piedra, ¿no? Sí. La reforma se aprobó ese día, era una reforma previsional, pero ese día fue el principio del fin del macrismo. Ese día, salvo el gorila pelo duro, indepilable, que no le importa la realidad, y lo único que le importa es que no lo gobierne el peronismo y si es posible que se termine definitivamente el peronismo, exceptuando eso que no alcanza para ganar una elección, el resto de la sociedad terminó viendo, para que mi hija me está echando, terminó viendo quién era realmente Mauricio Macri, ¿no? Bueno, yo creo que algo de ese orden está ocurriendo en estos días. Bueno, además, ojalá. Está pasando en toda la línea. Los trabajadores de aplicaciones te lo dicen. Cada vez somos más nosotros y menos los clientes. Este modelo lleva a que un día estemos todos arriba de la bicicleta, todos arriba de la moto y no haya uno en condiciones de pedir la pizza. Es que es todo un delirio. Vos sabés que yo que a veces pido una de estas aplicaciones a la noche, comida, porque termino tarde, no cociné, qué sé yo. Y esta semana, una vez que pedí, me impresioné porque era una bicicleta que manejaba un tipo que tendría 80 años. ¿Viste? Sí, me impresioné. Me daban ganas de decirle si quería que lo llevara a la casa, te juro. Pero claro, era un anciano manejando una bicicleta con una pierna que le dolía. Sí. Y el tipo tiene que hacer eso para poder comer esa noche. Bueno, yo elijo creer que no somos tan canallas como para creer que eso está bien, como sociedad, digo, ¿no? Ojalá. Ahí vamos a ver quiénes somos en verdad, porque hasta este momento no tenemos una certeza de quiénes somos, ¿no? Bueno, esperemos. Fue muy impresionante lo de la policía santafesina ayer, porque puso sobre la escena el tema de la salud mental, que es tan importante, y sobre todo en gente que porta armas. Es realmente criminal por parte de las autoridades de seguridad poner gente armada en la calle y no permitirles que tengan atención médica, porque saben que si tienen atención médica les descuentan. Bueno, acá hay un dato clave. Obviamente las fuerzas de seguridad están más expuestas a eventos traumáticos que necesitan asistencia psicológica y de salud mental. Pero... sí. De la pandemia para acá, uno cada 3 de nosotros requirió o requiere transitoriamente. Yo sabés cómo requiero, ¿no? Sabés cómo requiero, ¿no? Por supuesto, yo me hago cargo, hace años que requiero. Estoy así y recibo, imagínate cómo estaría si no recibiera. Claro, a mí me hace la misma pregunta, imagínate si no. Pero bueno, es eso, hay que desmitificar, hay que, no sé cómo es la palabra, hay que sacarle hay que terminar con el tabú. La verdad es que la mayoría de nosotros está para que lo atiendan, ¿no? Entonces, pero ¿qué te parece? ¿Con mi ley de presidente? No necesitan ayuda psicológica. Y a la inversa, algún día lo vamos a poder estudiar seriamente, no ahora que estamos corriendo atrás de la coyuntura y corriendo atrás de la urgencia, pero ¿cuánto incide las consecuencias a nivel colectivo de salud mental de la pandemia, del encierro, de ese duelo mal procesado en las elecciones políticas de las mayorías en Argentina y no solamente en Argentina? Sí, es increíble, ¿eh? Yo pienso en la pandemia y te juro que te cambio 2 años más de pandemia y si me lo sacás a mi ley, te juro. Bueno, no dije nada, es mi salud mental la que habla por mí. Hasta el jueves que viene, Gastón. Buena semana, adiós. Buena semana, un beso. Nosotros sepa y mensajes, dale. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Qué momentos estamos pasando, ¿eh? Qué momentos delicados realmente, qué difícil es digerir todo lo que pasa, qué difícil que es conciliar el sueño, qué difícil, por ejemplo, que es ahora terminar de trabajar y decir, bueno, ya me relajo sabiendo que hay 200 personas en la comisaría de Barracas esperando la liberación de detenidos que no tendrían que estar detenidos porque a lo que se resistieron es a lo que el instinto humano hace que te resistas, y es que una bestia te tire gas en los ojos. Entonces, realmente, ¿cómo no vamos a estar mal? ¿Cómo no vamos a estar bajoneados, confundidos?
tenemos que tratarnos recíprocamente como gente delicada. No podemos tratarnos como si estuviéramos en condiciones normales. Hay que multiplicarlos, por favor, los permisos, los llamados para ver cómo está el otro. Hay que multiplicar las delicadezas, las gentilezas, el buen trato. Hay que tratar de amainar la competitividad, amainar el resentimiento. Hay que tratar de hacer pequeñas burbujas de confort, de vínculos sanos, de vínculos por lo menos frontales, que no tengan chicanas, que no tengan mala leche, porque para mala leche está la vida, está la realidad, que no podemos controlar, y que no sé, yo soy grande, viví casi toda mi vida en un clima muy diferente a esto que estamos viviendo ahora, y pienso en los jóvenes, que les toca ser jóvenes en esta época, y me da pena que se pierdan una parte de su vida que tendría que estar despejada de estos dramas. Y los pibes están pidiendo laburo, ofrecen un puesto de laburo y hay 3.000 personas buscando un laburo por el que les van a pagar 700 lucas, 800 lucas, que con eso no van a vivir 10 días, si es que no tienen que alquilar. Es muy difícil. Bueno, Sandra, menos mal que te podemos escuchar a vos, me dice Roberto Montes. Yo tengo un editor de ensayo que se llama Roberto Montes, no sé si será el mismo, no creo. Debe haber varios Roberto Montes, pero bueno, mi editor de ensayo se llama Roberto Montes. Otro, acá te estamos escuchando desde Open Door, Luján. Estos 12 años fueron producto... Esos 12 años fueron producto de la insurrección del 2001. Bueno, veamos a ver qué años nos salen de la insurrección que venga, porque no falta mucho, no falta mucho. Los que salieron a putear en el 2001, día del que a mí me da pena, me llama la atención que haya tanta gente que no lo vivió, pero eso es porque uno se volvió viejo y entonces cosas que vivió le parece que las vivió todo el mundo, y me encuentro con un montón de gente que me dice que no, que nació después, es lógico, pasaron muchos años, pero toda la gente que fue a la calle el 19 de diciembre del 20 del 2001, de diciembre del 2001, no era gente que estaba militando, que militaba, no eran kirchneristas, no existía el kirchnerismo, nadie tenía referentes políticos, no existían los referentes políticos, no existía la militancia, no había donde militar, el panorama político era un horror, y así y todo se salió a la calle y se tiró un gobierno porque no se daba más, no daba más. Y ese día hubo francotiradores en las terrazas de los edificios, mataron como a 30 personas, y así todo, la gente no se iba de la calle, pero eran corriendo olas de gente, era como el mundial, pero con un sentido un poco más intenso, con un sentido un poco más genuino, porque ya ahora nos dimos cuenta que toda esa multitud que salió por el mundial, en realidad no era muy intenso, ni muy genuino, ni muy profundo. Esa Argentina del mundial a mí me dejó de interesar. La que me interesa es la de verdad, la que está compuesta por hombres y mujeres que quieren sacar la cabeza y a los que no los dejan sacar la cabeza. Hola, jugo de limón, Sandra. En Cava, desde julio, estoy esperando un turno en psicología. Y es que no soy gente de bien, ¿no? Soy jubilada. Y obvio, hoy en la marcha, a pesar de los traidores de la CGT y de los senadores que hay que juzgarlos por traición a la patria. Marcela de Montecastro. ¿Te das cuenta? Desde julio, estamos en febrero, desde julio, que está esperando un turno de psicología. ¿A quién le entra en la cabeza que un país como el de Milei es posible? Solamente sin seres humanos. Porque los seres humanos necesitamos no solo psicólogos, necesitamos traumatólogos, necesitamos médico clínico, necesitamos dentista, necesitamos pediatra para los chicos. ¿Qué les pasa por la cabeza a los que siguen diciendo pero antes qué carajo? ¿Qué pasaba antes que era peor que esto? ¿Que había mucho negro feliz? ¿Eso era el problema? Realmente, esto se está volviendo cada día más nauseabundo, y yo me estoy volviendo cada día más, bueno, no puedo evitarlo, pero yo me dejo llevar por mis humores porque creo que son los de la época.
digo yo, no sé. Hola Sandra, un grupo de la policía que creó el pretexto para la represión. Es increíble que repitan en las movilizaciones algo tan burdo. Sí, lo que yo decía al principio. Ellos son boludos y nosotros también. Lo que me llamó la atención fue la bomba Molotov. Era algo que desde la época de Patricia Bullrich no había vuelto a escuchar. Esta mujer atrasa un montón, Amanda de Boedo. Sí, la verdad, para ponerse a hacer algo combativo, una Molotov, a mí me suena, no sé, a mi cumpleaños de 15. No sé, debe haber cosas mucho más interesantes para tirar ahora que una bomba Molotov. Eso es del manual del zurdo que sacaron en un tutorial. Algún cana sacó un tutorial de cómo armar una Molotov, pero eran canas. Pero si no, desde Mauricio Macri para adelante, en adelante, desde el 16, en adelante, cualquier capucha que veas en una marcha es cana. Pero no hay que investigar nada, lo sabemos, lo sé, pero lo sé como que me llamo, como me llamo. Buenas noches Sandra y equipo. ¿Cómo se ponen los mensajes? Se ve que yo, como ya estoy por terminar el programa, me suelto un poquito, pero a veces me tengo que contener porque la verdad que a veces me voy un poco al carajo, es cierto. Buenas noches Sandra y equipo, es un gusto saludarlos. No se generan puestos de trabajo destruyendo el marco normativo de las relaciones laborales, se genera cuidando la industria nacional, el mercado interno, el poder adquisitivo y la energía del Estado a un precio competitivo y evitando comprar afuera lo que podemos hacer nosotros. Muchas gracias Darío. Sabés Darío que yo lo vengo escuchando desde el colegio secundario eso, pero parece que a la gente no le entra en la cabeza, porque cuando tiene que votar, vota al que propone lo contrario. Parece que fueran a trabajar en el exterior y que los ciudadanos argentinos fueran en realidad, no sé, extranjeros que quieren exportar a la Argentina, porque si no, no se entiende. Están votando no tener trabajo, están votando que los gaseen, o se creyeron que ellos no iban a ir a ninguna marcha porque no los iban a tocar. Está lleno de votantes libertarios. Hoy escuchaba a una mujer que decía, lo voté y hoy no puedo creer lo imbécil que fui. Salud, porque eso es una buena salud mental, darte cuenta que actuaste como un imbécil. Los que de verdad son imbéciles son los que siguen defendiendo lo indefendible. ¿Y qué libro le regaló Milei a todo su gabinete y a los héroes que tenía alrededor? Defender lo indefendible. Porque todo lo que tiene en la cabeza Milei es indefendible. Porque es un perverso. Y los perversos aman lo asqueroso. Y bueno, estamos rodeados de asquerosidades. Sandra, ¿no es una farsa que sesione el Congreso mientras se amasija el pueblo en la calle? ¿No deberían los no mileístas retirarse y salir a parar la masacre, Aldo? Mira, esto viene pasando desde, me acuerdo, la reforma previsional de Macri, el día de las 14 toneladas, fue el día que le agarraron a Mayra Mendoza del cuello. No solo a ella, a Pietra Gala, a Vanessa Siley, había un montón de diputados en la enfermería. Y el Congreso siguió debatiendo, que ojalá debatieran, ¿no? Esos pobres aportes intelectuales que hacen los oficialistas, pero siguieron como si nada. Son inconmovibles. Bueno, pero ahí entraron como por un tubo. La verdad que tenían una oportunidad de seguir junto al pueblo, renunciando a esos sueldos que que son obscenos, y bueno, están en la institucionalidad, perdieron una oportunidad. Yo creo en los representantes políticos que tienen vidas más parecidas a las de sus representados. No creo en una jubilación mínima de 350 lucas y un sueldo de senador de 10 palos. No representa, un senador que gana 10 palos no representa a un jubilado que gana 350. Discúlpenme, pero yo soy de esa idea. Me parece que las condiciones materiales de representados y representantes tienen que tener un poco más de coherencia y un poco más de concordancia. Porque ¿qué ganas va a tener de representarme a mí, que no tengo recursos, a alguien que tiene ya asegurada además una jubilación de puta madre? ¿Con qué va a invertir de su energía en defender a los jubilados? A mí me hace dudar. ¿Por qué no rechazaron eso? Si saben que es una obscenidad. Que no se puede, sí se puede todo.
para mantener la decencia y marcar diferencias entre, ¿saben lo bien que nos haría que el oficialismo estuviera cobrando 10 palos y el peronismo estuviera cobrando la mitad? Nos vendría bárbaro, porque eso es dar un ejemplo sin tener que estar diciendo biribiri, biribiri, que la gente no cree más en el biribiri, biribiri. La gente cree en lo que ve. Entonces por eso son importantes las acciones que ya no son simbólicas, son de justicia. Y de lo que yo estoy hablando es de justicia social. ¿Cómo vas a promover la justicia social si ganas 10 palos y los jubilados ganan 350? No, yo no veo la correspondencia. Pero bueno, son cosas en las que nunca nadie piensa, ¿no? Nadie piensa. Necesitamos buenas maneras, buena afirmación, información, ser contenidos en temas complejos. Estamos a la deriva, improvisados, un orden humanamente organizado e inteligente para no ser aplastados. Pero para eso todos nos debemos otro contenido de diálogo y formación. Si muchos contestan o ignoran, ¿cómo logramos encaminar, Mónica? Bueno, no sé, yo hago un programa que está destinado a gente que tiene ganas de entender la realidad. Eso es lo que puedo hacer. Otra cosa no puedo hacer. Hola Sandra, ¿qué pasa con la solidaridad con Cuba de países como México, Colombia, Brasil y también Angola o Argelia, donde en su momento los cubanos ayudaron a liberarlo? Alejandro de los Troncos. Bueno, México ha mandado buques de ayuda humanitaria. Sheinbaum se ha quejado mucho. Los aranceles que le pone Estados Unidos a México si llega a mandar petróleo son altísimos y no los puede soportar. Es un chantaje de Trump. Es un chantaje de Trump. Y lamentablemente, bueno, la región está dividida. Míralo a Milei. Está lleno de lamebotas de Trump. Pero lo que decía hoy en la entrevista a Rodríguez Gelfenstein desde Caracas, yo comparto y se los dije eso. Yo veo que acá la correlación de fuerzas, las mentes, las energías están completamente dispersas y en cualquier otro lado. Están en el papi fútbol. Y en el mundo también es un quilombo. La verdad que mi mayor esperanza, nunca creí que iba a decir esto, pero son los norteamericanos. El escándalo Epstein es grosso y Trump está hasta acá. Si esto no se difunde más, es porque ellos no quieren que se difunda. Pero yo no creo que Trump termine su mandato. Y me encomiendo a eso, rezo todas las noches para que Trump no termine el mandato, porque si Trump se cae, listo. 21:59. Bueno, gracias Victoria Nardone por la producción, Carlos Di Mario por la operación técnica, Santi Martínez, ¿no?, por el streaming. Y el próximo programa es Y si sale bien, con Belén del Huerto. Se turnan. Bueno, nos vemos mañana, que es el último día de esta semana, para Déjamelo Pensar. No, Déjamelo Pensar no, jugo de limón, ¿qué dije? Chao, hasta mañana. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas.